¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se clasifican en dos grupos. Por un lado, las propiedades intensivas y por otro lado, las propiedades extensivas o generales. Acá escribí en el pizarrón, disculpe, digamos, mi mala letra, digamos, que se ve media fea, pero bueno, a mí me gusta hacer los videos así, un poco bien caseros, no me gusta mucho la edición y el profesionalismo extremo porque no es lo importante acá, lo importante es que entiendan los conceptos. Entonces, las propiedades intensivas son las propiedades cualitativas, es decir, que nos muestran la característica de la sustancia o del material. En cambio, las propiedades extensivas o generales apuntan más que nada a lo que es la cantidad. ¿Qué significa esto? Las propiedades intensivas son las propiedades específicas del material sin importar la cantidad. Son propiedades que no son aditivas, o sea, no se suman. Por ejemplo, el color. O sea, el aluminio tiene este color, que es el color tipo gris plata. El oro tiene el color medio doradito. Bueno, cada material tiene su color característico, tiene su olor, tiene su sabor, en el caso de los alimentos, tiene sus características propias, textura, tiene una densidad. Bueno, todo eso son propiedades específicas que son cualitativas, es decir, que nos indican de cómo es algo. Ese tipo de propiedades se las denomina propiedades intensivas. Acá lo marqué. Por ejemplo, la densidad. La densidad es una propiedad física que nos dice cuánta masa hay en un determinado volumen. Para que se haga una idea, si yo tuviese un borrador, como tengo acá, de plomo, de material plomo, pesaría, por ejemplo, 3-4 kilos. O sea, un borrador con esta forma, con este tamaño, pero de plomo, pesaría 3-4 kilos. En cambio, un borrador de plástico del mismo tamaño, o sea, del mismo volumen, pero de material plástico, es muchísimo más liviano, pesa 100 gramos, pongámosle. Entonces, ¿esto a qué se debe? Porque los materiales tienen cada uno su densidad específica. Hay materiales que son muy densos, como puede ser el plomo, esto significa que pesa mucho en un mismo volumen. Sin embargo, otros materiales como el plástico, que son poco densos, tienen una densidad baja, entonces pesa menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo dos cuerpos que tienen el mismo volumen, pero un material es más denso que el otro. Entonces, el que sea más denso va a ser más pesado. La densidad es esa propiedad física que me está indicando qué cantidad de masa hay en un determinado volumen. Cuanto más masa entra en un volumen, más denso es ese material. Por eso, el plástico, como tiene una densidad baja, en un determinado volumen ingresa poca cantidad de plástico, entonces es liviano. Tiene un peso determinado que es mucho más liviano que si este borrador fuese de plomo, porque el plomo en un mismo volumen, que es este mismo tamaño, ingresa mucha más materia porque es más denso, entonces hace que sea más pesado. Por lo tanto, si a mí me dicen, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de acero? En realidad los dos pesan lo mismo, los dos pesan 1 kilo. La diferencia va a ser que para tener 1 kilo de acero quizás necesite un volumen determinado, chiquito, porque es muy denso. En cambio, para tener 1 kilo de algodón, como el algodón es muy livianito, o sea, tiene una densidad muy baja, para tener 1 kilo va a necesitar una bolsa muy grande. ¿Está? Una bolsa muy grande va a pesar lo mismo que un pedacito chiquitito, porque el pedacito chiquito es de un material que es más denso. Bueno, estas son las propiedades intensivas, mientras que las propiedades extensivas o generales no son específicas del material, sino que tienen que ver con la cantidad de material. Puntualmente son la masa, el peso y el volumen. Esas tres propiedades son las extensivas o generales. Estas sí son aditivas, estas se suman. Bueno, esto fue un breve resumen de lo que son las propiedades de la materia.
que se clasifican en intensivas, que son propias de cada material, y extensivas o generales, que dependen de la cantidad. Listo, gracias.